está expuesto a agentes patógenos, ¿de acuerdo? Agentes patógenos que pueden llegar a generar infección, No me anoté, Mari. enfermedad Gracias. y en muchos casos la muerte cuando no se llega a controlar de manera adecuada, ¿correcto? Entonces hay una exposición constante, ¿ya?, a lo que son microorganismos como las bacterias, los virus, los parásitos. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar que estos patógenos, agentes patógenos generen o se pueda controlar ese proceso de infección, generen mayor proceso de enfermedad que lleguen a generar la muerte, vamos a tener a las células blancas, a los glóbulos blancos que nos van a defender, ¿de acuerdo? Nos van a defender a través de dos procesos importantes. Uno va a ser la fagocitosis, ¿sí? El proceso de fagocitosis. Y vamos a tener también la respuesta del organismo con las células blancas a través de anticuerpos, ¿de acuerdo? Y la sensibilización de células que van a permitir defendernos de estos microorganismos. Entonces vamos a tener anticuerpos más células sensibilizadas, ¿de acuerdo? Todos estos mecanismos van a estar mediados, les decía, por los glóbulos blancos o los leucocitos. ¿De acuerdo? Los leucocitos. Ya vamos a ver que, a diferencia de los glóbulos rojos, los leucocitos tienen una menor concentración. ¿Sí? Un parámetro normal o valores normales de los glóbulos blancos varía entre 4.000 a 10.000 o hasta 11.000 en alguna otra bibliografía. Son los parámetros normales con los cuales va a oscilar el número de leucocitos o glóbulos blancos por microlitro de célula, ¿de acuerdo? O microlitro de sangre, mejor dicho. Entonces, estos leucocitos van a ser importantes en el mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Viendo estos dos procesos, que son los de la fagocitosis, que va a ser comerse ese agente lesivo, ya, o esa sustancia nociva, ¿sí? Va a ser comerse, y la mediada por anticuerpos, que va a ser parte de lo que es la inmunidad del sistema inmunitario, a partir de una inmunidad que va a ser mucho más compleja, ya, mucho más compleja, mucho más específica, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Entonces, dentro de lo que son los leucocitos, dentro de lo que son los leucocitos se los puede clasificar en lo que son los granulocitos y los agranulocitos, ¿ya? Se los puede clasificar de esa manera, en lo que son los granulocitos y los agranulocitos. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son los granulocitos, vamos a tener a los, precisamente los que presentan gránulos, ¿ya? A los que presentan gránulos. ¿Cuáles van a ser? Los neutrófilos, los sinófilos y los basófilos, ¿sí? Estos van a presentar gránulos que se van a teñir cuando hagamos una tinción con hematoxilina y eosina, ¿sí? Hematoxilina y eosina nos van a brindar la presencia de estos gránulos, que va a ser la característica de este tipo de células, ¿de acuerdo? Estos gránulos van a ser denominados gránulos primarios, ¿sí? Porque las otras células también tienen granulocitos, pero son unos gránulos, también tienen gránulos, pero son unos gránulos secundarios que no se van a teñir cuando se hace la tinción de hematoxilina y eosina, ¿correcto? Es por eso que se los ha marcado como los agranulocitos, pero sin embargo sí tienen sus gránulos, que van a ser los lisosomas, que van a ser esenciales para poder hacer el proceso de digestión y la fagocitosis. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los granulocitos que también se los puede reconocer como los polimorfonucleares. ¿Sí? Son los polimorfonucleares. ¿De acuerdo? Porque van a tener diversas formas en lo que es su núcleo, ¿sí? Van a presentar núcleos muy distintos respecto a las otras células. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son los agranulocitos,
vamos a tener a los linfocitos. ¿De acuerdo? Los linfocitos, linfocitos B, linfocitos T, que van a generar, van a ser parte de lo que es el sistema inmunitario, ¿ya? Que van a ser parte de lo que es el sistema inmunitario y van a trabajar en esos procesos de la inmunidad, ¿ya? Bien. Y a los monocitos que van a ser células que no se encuentran en alta concentración en la sangre, pero que sí van a cumplir una función súper importante cuando de la circulación pasen a los tejidos. ¿De acuerdo? Cuando pasan a los tejidos van a pasar a denominarse los macrófagos. ¿De acuerdo? Los monocitos que nos van a dar los macrófagos. ¿De acuerdo? En cuanto a la línea de producción, cómo se van a ir generando estas células, va a ser variable. Vamos por partes. Tenemos a los granulocitos, los linfocitos, por parte de los linfocitos que se van a encargar de lo que es el sistema inmunitario, ¿sí? Y estas dos, los neutrófilos, polimorfonucleares, neutrófilos y basófilos, junto a los monocitos, que son macrófagos, se van a encargar del proceso de fagocitosis, ¿ya? Estas van a ser las que se van a encargar del proceso de fagocitosis. ¿De acuerdo? Bien. Les decía, la formación de estas células va a ser variable. Cuando hablamos de lo que es la producción de las células, vamos a hablar tanto de neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que van a ser los granulocitos, junto con los monocitos, van a tener o van a seguir una línea mieloide. ¿Ya? En la producción de estas células va a ser una línea mieloide. ¿De acuerdo? Distinta de estas, que van a tener una línea linfoide. ¿Sí? Una línea linfoide. La línea mieloide, a partir de ese precursor que va a ser comprometido con esta línea celular, el precursor comprometido en la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, nos va a dar a la línea mieloide. ¿De acuerdo? A la línea mieloide, que cada una va a ir siguiendo su proceso de diferenciación para ir conformando las distintas células que vamos a tener. ¿De acuerdo? Esta línea mieloide se va a producir en la médula ósea. ¿Ya? Se va a producir en la médula ósea. ¿De acuerdo? En cambio, los linfocitos o la línea linfoide se van a ir generando a partir de órganos linfogénicos, ¿ya? Linfogénicos u órganos linfoides como los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, ¿sí? Las placas de Peyer, que son unas placas que van a estar en la pared intestinal, son unas células especializadas para brindar la inmunidad de lo que es el tracto digestivo. ¿De acuerdo? Y también las amígdalas. Las amígdalas que van a ser un gran frente ante las infecciones, sobre todo de vías respiratorias. Sí, son una primera línea de defensa importante. Entonces, esto se va a dar a partir de órganos linfogénicos. ¿De acuerdo? Dentro de esto les decía los ganglios linfáticos, timo, vaso, las amígdalas, las placas de Peyer. ¿Sí? También van a formar en la médula ósea. También va a tener la médula ósea formación de linfocitos. ¿Sí? También va a tener su actividad. Pero van a generarse la maduración en estos órganos. ¿Correcto? Bien, entonces, a partir de aquello nosotros podemos ir viendo las distintas líneas y esto nos va a dar también lo que son las patologías. Cuando hablamos de linfomas o de leucemias, vamos a ver que tienen su linaje, es decir, leucemia mielocítica o linfoma mielocítico, ¿sí? Leucemia linfoide, ¿correcto? Y va a tener esa variación de acuerdo a dónde se vayan a generar estas células. ¿Muy bien? Correcto. Tenemos que hablar también de lo que es el proceso de formación.
proceso de formación va a empezar con el promieroblasto. Promieroblasto. ¿Sí? O mejor dicho, del mieloblasto. Mieloblasto. Entonces, este proceso va a empezar con el mieloblasto. ¿Ya? Esto va a evolucionar al pro-mielocito. Esto al mielocito. Esto evoluciona a lo que es al metamielocito. Metamielocito. ¿Sí? Nos va a dar a los que son los callados, ¿sí? Los callados, para finalmente darnos las células sólidas, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Ya? Neutrófilos y basófilos, tanto como los monocitos. ¿Correcto? Nos va a dar las células madres. ¿Ya? Este mismo proceso se va a dar en las distintas líneas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. ¿De acuerdo? Se va a dar en las distintas líneas. Y de esa manera se van a informar. Los callados van a ser importantes también cuando hagamos análisis de laboratorio. Veamos un proceso agudo, un proceso infeccioso agudo. Muchas veces van a escuchar el término desvío a la izquierda. ¿Ya? Hay un desvío a la izquierda en esa curva de formación de los glóbulos blancos. Ese desvío a la izquierda no significa otra cosa que un aumento de los callados, de formas jóvenes de los glóbulos blancos que están saliendo en respuesta a un proceso infeccioso agudo. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente para tener en cuenta ese punto de la desvío a la izquierda, el aumento de callados o formas jóvenes en las células blancas. ¿De acuerdo? Una vez formados, vamos a ver que estas células van a tener un tiempo de vida, ¿sí? Que va a ser distinto tanto para los granulocitos como para los monocitos. En el caso de los granulocitos, tenemos que ver primero en circulación y luego en tejido. ¿Sí? En circulación el tiempo de vida de los granulocitos va a ser de 4 a 8 horas. ¿Sí? En tejido puede variar de 4 a 5 días. 2 horas, de 4 a 5 días. ¿De acuerdo? En el caso de los monocitos van a tener una vida mucho más prolongada. Los monocitos en circulación pueden estar entre 10 a 20 días, ¿ya? Y en el tejido pueden estar por varios meses brindando seguridad. 10 a 20 horas en la circulación, ¿sí? 10 a 20 horas en circulación y varios meses en los tejidos. ¿De acuerdo? En el caso de los linfocitos, el tiempo de vida va a ser de entre semanas a meses. ¿De acuerdo? De entre semanas a meses. Y estos linfocitos van a tener la característica de ir recirculando. Van a ir recirculando desde los ganglios linfáticos, pasar a la circulación central, van a ir distribuirse a través de la circulación en los distintos tejidos, y desde los distintos tejidos van a volver a pasar hacia la circulación linfática. Entonces se produce un proceso de recirculación. Durante ese proceso de circulación puede pasar entre semanas a varios meses. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, cuando aquí el tema del COVID, había una inmunidad que duraba bastante tiempo. ¿Sí? Una inmunidad que duraba bastante tiempo. Eso es gracias a que los linfocitos permanecen en circulación durante un buen tiempo. ¿De acuerdo? Entre semanas a meses. Bien. En cuanto a la concentración de estas células en la sangre, va a ser variable. ¿Sí?
En el caso de los neutrófilos, varían entre el 40% al 75%. Son las células más numerosas. Los neutrófilos van a ser las células más numerosas. ¿De acuerdo? Los eosinófilos pueden estar entre 2 al 10%. Los basófilos pueden estar entre 0 al 2%. ¿Sí? Los monocitos igual, del 2 al 10%. Correcto. Los eosinófilos, en alguna bibliografía van a encontrar hasta el 5%. Correcto, de 2 a 5%. En el caso de los eosinófilos. Como les decía, estos parámetros son siempre variables, ¿sí? Pero que tenemos que tomar en cuenta. Los neutrófilos son los más abundantes, ¿sí? Los neutrófilos son los que van a poder generar esa fagocitosis, incluso en circulación, ¿de acuerdo? Y los que van a estar después dentro de lo que es la gama del porcentaje de concentración van a ser los linfocitos, que van a estar en un 30%, ¿sí? En un 30%. Cuando tenemos procesos agudos, los que se van a elevar son los neutrófilos. Cuando es un proceso agudo de una infección aguda, una infección reciente, va a empezar con una elevación de los neutrófilos. ¿De acuerdo? Cuando esta infección se va prolongando en el tiempo, se va a comenzar a elevar los linfocitos. ¿Sí? Los linfocitos te van a hablar de cronicidad, es decir, de un proceso de larga data, ¿ya? Un proceso de larga data. De esa manera se van generando los cambios en las concentraciones de estas células y de esa manera están distribuidas más o menos estas células. ¿Sí? Todo lo que son los glóbulos blancos. Bien, entonces el día de hoy sobre todo nos vamos a enfocar en las células que son los monocitos y macrófagos, los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos y los macrófagos que van a generar el proceso de fagocitosis. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho, los vamos a tener en distintas formas de acuerdo a dónde se encuentran. En el caso de los neutrófilos no va a haber cambios, pero vamos a ver primero en circulación. Circulación. ¿De acuerdo? Entonces, los neutrófilos, que son los más numerosos, van a tener la capacidad de iniciar ese proceso de fagocitosis incluso en la circulación. ¿Ya? Esos van a tener esa capacidad de tener ese proceso de fagocitosis incluso en la circulación. Pero también, y de la misma manera, van a ingresar a los tejidos cuando se dé un proceso de infección o de lesión. Por otro lado, los monocitos pasan al tejido en su forma inmadura, ¿ya? Y esta forma inmadura tiene que ir evolucionando a lo largo de más o menos unas 8 horas, generándose esa formación intracelular de mayores cuerpos de lisosomas, ¿ya? Y aumentando el tamaño, ¿sí? Aumentando el tamaño casi unas 5 veces, aproximadamente unas 5 veces. El monocito convirtiéndose en lo que son los macrófagos.
macrófagos van a medir de 60 a 80 micrómetros, ¿sí? Van a ser mucho más grandes y van a tener mayor capacidad de fagocitosis en comparación con los neutrófilos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver. Este proceso de pasar desde la circulación hacia el tejido se va a dar gracias a un proceso denominado diapéresis, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener lo que es la diapéresis. La diapéresis, ¿sí? Que no va a ser otra cosa que el paso de estas células a través del endotelio vascular, ¿ya? De esas paredes vasculares. Este proceso de diapéresis se va a ver facilitado por distintas sustancias y eso lo vamos a ver gracias a un proceso que se denomina quimiotaxis, ¿ya? Esto se va a dar también, todo este proceso se va a generar gracias a quimiotaxis. ¿Qué va a ser la quimiotaxis? La quimiotaxis va a ser el envío de señales desde el punto de lesión, ¿ya? Desde un foco de lesión. Va a haber ese envío de señales quimiotáxicas que van a generar un llamado a estas células, entonces los monocitos que van a estar en circulación. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de quimiotaxis, es desde un punto de lesión y generando varias sustancias que van a ir llamando. ¿Correcto? Nosotros vamos a ver que estas señales se van a ir dando a una distancia de aproximadamente 100 micrómetros, ¿ya? 100 micrómetros desde el punto de origen, 100 micrómetros alrededor, ¿de acuerdo? El ladito nos dice que los vasos sanguíneos no están a más de 50, ¿sí? Los vasos sanguíneos no están a una distancia mayor de 50. ¿Correcto? Entonces siempre a partir de una señal quimiotáctica se van a estimular, se van a recibir a través de estos vasos sanguíneos, van a recibir el estímulo, los neutrófilos y los monocitos para poder generarse esa migración de las células, ¿ya? Esa migración que se va a dar en un proceso en el cual la célula blanca primero va a captar la señal, luego se va a unir hacia lo que es el endotelio vascular. Ahí se produce un proceso que se denomina marginación, que es esa unión, ¿ya? Esa unión al endotelio. Posteriormente esa célula va a ir pasando a través de las células, ¿ya? A través de las células endoteliales, lo que es propiamente la diapéresis, ¿sí? Hasta luego para posteriormente migrar hacia el punto o hacia el foco de la lesión, desde donde se está generando esta quimiotaxis. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se va a producir esta migración. ¿Correcto? Todo ese proceso, desde la captación de la señal, la unión hacia el endotelio, que es la marginación, el atravesar la membrana o el endotelio capilar, que va a ser la diapéresis, y el proceso de migración desde el vaso sanguíneo hacia el punto o foco de lesión, se va a denominar extravasación, ¿ya? Eso va a ser la extravasación. La diapéresis propiamente dicha va a ser el paso de la célula a través del endotelio, ¿sí? Pero muchas veces se los toman como sinónimos, tanto diapéresis como extravasación celular, ¿sí? Sustancias quimiotáxicas que van a generar este proceso de migración de las células hacia el tejido. Vamos a tener toxinas generadas por los microorganismos. Correcto, vamos a tener las toxinas generadas por los microorganismos, vamos a tener elementos de desechos de la inflamación, ¿sí? Vamos a tener al complemento, al sistema de complemento. Y vamos a tener también a sustancias de la coagulación, elementos de la coagulación. Todas estas sustancias van a ser quimiotáxicas que van a favorecer el paso de las células hacia los tejidos. ¿Para qué se va a dar este paso?
¿Para qué se va a dar este proceso, este paso de las células hacia los tejidos? Para dar lugar a lo que es la fagocitosis. Bien, prueba. Ya. Entonces esto se va a dar para dar lugar a la fagocitosis. La fagocitosis va a ser ese proceso por el cual la célula absorbe o elimina aquella sustancia nociva, ¿de acuerdo? Pero la fagocitosis tiene que estar regulada porque puede generarse una alteración en esa regulación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que estar regulada para evitar que estas células fagocíticas destruyan al mismo epitelio o a las mismas células del cuerpo, a las propias células, ¿de acuerdo? Y eso va a estar mediado por tres factores. Por un lado va a estar la superficie lisa. La superficie lisa de las estructuras y los distintos tejidos. Eso va a evitar que se genere ese proceso de inicio de la fagocitosis. Muy bien. Esa superficie lisa nos va a favorecer y va a evitar que se genere el proceso de la fagocitosis. Por tanto, aquellas células o agentes que presentan una superficie más rugosa va a estimular o va a favorecer, va a predisponer a la fagocitosis. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos a lo que son las proteínas o cubiertas proteicas, ¿sí? Vamos a tener las cubiertas proteicas, ¿de acuerdo? Estas cubiertas proteicas van a tener todas nuestras células en el organismo, lo que va a evitar ese proceso de fagocitosis, ya distintos de elementos inertes que pueden estar en los tejidos que van a generar el proceso, van a estimular el proceso de fagocitosis. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a tener al que es más importante y va a ser el sistema inmunitario. El sistema inmunitario va a ser el que va a facilitar y favorecer el proceso de fagocitosis y nos va a demarcar qué es lo que tiene que fagocitar esa célula, ¿de acuerdo? Y eso se va a dar gracias a la presencia de anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos que van a estar en circulación. Estos anticuerpos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a tener nosotros a nuestra bacteria, a nuestro agente patógeno. ¿Sí? Y estos anticuerpos se van a ir a unir, ¿de acuerdo? Se van a ir a unir a este agente, ¿sí? A este agente desconocido. De una bacteria, ¿sí? Se van a ir a una bacteria, se van a unir a esta bacteria. Esto, a su vez, en este proceso de inicio de la fagocitosis, el sistema inmunitario con los anticuerpos va a generar esta estimulación, esta unión. Aquí a los anticuerpos se van a unir lo que son los elementos del complemento. ¿Sí? Los elementos del complemento del C3, que va a ir a generar esa activación. ¿Ya? Se va a combinar con el anticuerpo, ¿de acuerdo? Se va a combinar con el anticuerpo y este mismo complemento 3 o C3 va a estimular la unión hacia unos receptores, que van a estar presentes en las células fagocíticas. ¿De acuerdo? Van a estar presentes en las células fagocíticas. Estos van a ser sus receptores que van a generar esa unión. ¿De acuerdo? A este proceso del marcado con los anticuerpos, el proceso de unión con C3 y su receptor, se va a denominar opsonización. ¿Ya? Opsonización. Opsonización.
¿De acuerdo? Gracias a ese proceso de ozonización se va a facilitar el proceso de fagocitosis. Se va a facilitar ese proceso de fagocitosis. Pues bien, este proceso de fagocitosis, tanto por neutrófilos como por macrófagos, por las células se va a dar. ¿Listo? Los neutrófilos y los macrófagos van a tener una capacidad distinta de fagocitar, ¿sí? Los neutrófilos van a poder fagocitar entre 3 a 20, ¿sí? Elementos. Los macrófagos pueden llegar hasta 100. Tienen una mayor capacidad de fagocitar, ¿sí? Después de ese proceso continuo de fagocitosis, llegan a quizás a morir estas células, ¿ya? Llegan a morir generando los desechos inflamatorios. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de fagocitosis, una vez que se inicia, se va a dar gracias a dos situaciones. Una vez que se inicia esta fagocitosis, vamos a tener dos caminos o dos vías por los cuales se va a dar esta fagocitosis. Uno va a ser una digestión, ¿ya? Una digestión, y la otra una actividad bactericida. ¿De acuerdo? Una actividad bactericida. Esta digestión se va a dar por los lisosomas. Los lisosomas van a ser unos elementos que van a estar dentro de la célula, ¿sí? Van a estar dentro de la célula fagocítica y se van a unir a lo que es el fagosoma. ¿Correcto? ¿Cómo se da el proceso de fagocitosis? Una vez que se genera esta unión, ¿sí? Una vez que tenemos nuestra bacteria, nosotros tenemos acá nuestra bacteria, ¿cómo se va a dar este proceso de fagocitosis? Vamos a tener a nuestra célula que primero se va a unir. ¿De acuerdo? Se une a la agente patógeno. ¿De acuerdo? Desde ahí va a ir lanzando sus prolongaciones hasta llegar a un inicio, ¿sí? Va a ir lanzando sus prolongaciones hasta en el otro extremo de la bacteria de la gente llegar a un inicio. Finalmente se conjuga esta membrana, ¿ya? Esta membrana, y lo tenemos, y va a liberar a esto que va a ser el fagosoma, ¿sí? Al fagosoma va a liberar lo va a liberar al citosol. ¿De acuerdo? Lo va a liberar al citosol. Entonces, vamos a tener nuestro fagosoma, una vesícula fagocítica también se la denomina. Esta vesícula, sobre esta vesícula van a ir a actuar otros cuerpos que vamos a encontrar, que van a ser los lisosomas. ¿De acuerdo? Los lisosomas que van a ir a adherirse a esta vesícula fagocítica, ¿sí? Se van a unir y van a generar lo que es una digestión dentro de esa vesícula fagocítica. Entonces pasa a denominarse una vesícula digestiva, ¿ya? Una vesícula digestiva van a generar la digestión, ¿correcto? Estos lisosomas van a generar la digestión de esta vesícula, ¿de acuerdo? A través de la liberación de enzimas proteolíticas. Entonces tenemos acá la fase digestiva, la acción digestiva va a estar dada por lisosomas, ¿sí? Va a estar dada por lisosomas, lo que nos va a dar lugar a la liberación de enzimas proteolíticas. ¿De acuerdo? Pero muchas veces vamos a encontrarnos con que la bacteria o lo que se haya ingerido en la fagocitosis va a presentar cierta resistencia, va a presentar elementos de defensa para evitar ese proceso de digestión, ¿ya? Para evitar ese proceso de digestión. Es ahí donde va a ingresar, los peroxisomas, ¿ya?
los peroxisomas. Los peroxisomas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a eliminar sustancias oxidantes dentro de esta vesícula fagocítica, ¿ya? Sustancias oxidantes que van a lisar, van a matar a la bacteria, van a generar esa lisis. Entonces, tenemos a los peroxisomas. Que van a eliminar sustancias oxidantes, ¿de acuerdo? Las sustancias oxidantes. Muy bien. Estas sustancias oxidantes pueden ser radicales de oxidilo y hidroxilo, ¿sí? Sustancias de superóxido, peróxido de hidrógeno. Estas sustancias oxidantes van a generar la muerte del contenido del fagosoma, la muerte de las bacterias o patógenos. ¿De acuerdo? El peróxido de hidrógeno es de los más importantes. Ese peróxido de hidrógeno también puede interaccionar con el cloro para formar lo que es el hipoclorito. Y el hipoclorito lo conocemos muchos, se utiliza en el proceso de desinfección de superficies con la lavandina, ¿sí? Esa lavandina contiene hipoclorito y eso tiene una gran actividad bactericida, ¿correcto? Pues bien, de esa manera se va a dar el proceso de eliminación de estos agentes que pueden generar enfermedad, agentes infecciosos. Ese mecanismo de protección. Muy bien. De esa manera, entonces, les decía, se va a generar ese proceso de fagocitosis. En el caso de digestión, los macrófagos, aparte de tener lisosomas, o mejor dicho, aparte de enviar estas enzimas proteolíticas, también pueden eliminar lipasas, lo que favorece aún más ese proceso de eliminación de las bacterias y del agente patógeno. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Dudas, preguntas, no se duerman. Ya, tranqui, no se duerman, ya vamos a terminar, ¿ya? No tengo el baño. Ya. Ahí nada más. Es fácil, es sencillo, ¿sí? Es sencillo darse cuenta cuáles son los granulocitos, los agranulocitos, cuáles son de la línea linfoide, ya la relaciona con la línea linfoide, cómo se da el proceso de fagocitosis, cómo se controla y se regula ese proceso de fagocitosis. ¿Ya? Vamos a hablar posteriormente de cómo estas células se van a ir organizando en un sistema que se llama sistema retículo endoteliano, ¿ya? El sistema retículo endoteliano que nos va a favorecer evitar estas infecciones, ¿correcto? Y también tenemos que hablar de lo que es las líneas de defensa que vamos a encontrar para poder defendernos, ¿sí? Las líneas de defensa que vamos a encontrar. Son 4 líneas de defensa, ¿ya? La primera línea de defensa van a ser los macrófagos tisulares, los macrófagos que se van a encontrar en los órganos, ¿de acuerdo? La segunda línea de defensa van a ser los neutrófilos y los nuevos monocitos que están migrando hacia las zonas de infección, hacia el foco de lesión, ¿ya? Una tercera línea de defensa van a ser los macrófagos que están en circulación, no, mejor dicho, que están dentro de los órganos tisulares, ¿sí? Y finalmente va a haber otra línea de defensa que va a ser la generación de unidades formadoras de colonias de monocitos, de granulocitos y otro tipo de citocinas que van a estimular la formación o la producción de estas células de defensa. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son los macrófagos que van migrando hacia los tejidos, vamos a ver que van a existir macrófagos que se van a quedar en los tejidos
y van a constituirse en células importantes de ese tejido. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a las células de Kupffer que van a estar en los sinusoides hepáticos y tienen una gran actividad en la eliminación de desechos y de agentes infecciosos, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, los histiocitos que van a estar en la piel, ¿sí? Histiocitos en la piel y algunos otros tejidos. Vamos a tener a los macrófagos alveolares en el pulmón, ¿ya? Vamos a tener a las células gliales de la microglia en el sistema nervioso. Y vamos a tener en el vaso, en los ganglios linfáticos, también los macrófagos tisulares, que van a favorecer la eliminación de cada agente patógeno. No va a ser fácil para el agente patógeno atravesar las barreras, ¿sí? Siempre va a haber una sobrelínea donde va a estar actuando. Cuando nosotros ingerimos algo contaminado, algo que nos va a generar enfermedad, no va a pasar rápidamente la circulación, tiene que pasar por el sistema porta. Si es que llega a atravesar hacia el sistema porta, va a pasar hacia el hígado, donde las células de Kupffer van a generar este filtro, estos agentes nocivos, ¿sí? Si por alguna situación superada a esta barrera y pasa la circulación, van a estar también el vaso y la médula ósea para protegernos con sus macrófagos tisulares, para generar este proceso de eliminación de los agentes infecciosos, los agentes patógenos. ¿De acuerdo? En cuanto a los eosinófilos y los basófilos no tienen gran actividad fagocitaria, ¿sí? No tienen gran actividad fagocitaria, pero sí se elevado estos niveles de los eosinófilos frente a la actividad parasitaria, ¿de acuerdo? Cuando están los parásitos en un proceso infeccioso invadiendo al cuerpo, ¿de acuerdo? Los eosinófilos van a generar sustancias que van a favorecer la lisis de estos agentes parasitarios, ¿de acuerdo? Una de estas es el péptido principal básico, que va a ser importante para la eliminación de los parásitos, ¿sí? Los eosinófilos también van a estar elevados en procesos alérgicos, ¿ya? En procesos alérgicos gracias a la quimiotaxis que van a generar los basófilos, ¿ya? Los basófilos van a ser las células que se van a encargar, que van a intervenir en los procesos alérgicos, ¿correcto? Los basófilos van a ser células similares a los mastocitos, que son los que están en el tejido adiposo, debajo de muchos de los del endotelio, ¿sí? Debajo de la superficie de la piel también. Entonces estos mastocitos y los basófilos lo que van a hacer cuando encuentran un agente, van a generar transmisores, claricinina, heparina, histamina, ¿correcto? Van a generar lo que son los signos de la alergia, ¿sí? Al mismo tiempo van a estimularse con la inmunoglobulina E, ¿sí? Con la inmunoglobulina E, que cuando se une esta inmunoglobulina al basófilo después de una reacción, va a generar todavía mayor producción de estos agentes, de estas citocinas, ¿sí? De la heparina, histamina, radicinina, ¿correcto? Y otros agentes más que van a favorecer la vasodilatación, van a favorecer el proceso de inflamación, que todavía no hemos visto, pero vamos a ver, el proceso de inflamación, y con eso pueden generar todos los síntomas de una reacción alérgica, ¿de acuerdo? Inflamación les tengo que quedar otro día, ¿sí? Porque eso también tenemos que llevar. Eso es todo, chicos, ahora sí. ¿Lista? Ahora, ¿cuántos son? ¿Nadie se nota dónde más? No. Ya menos. Sí, mejor ya. Gracias. ¿Qué pasa?